vosotros cuando escucháis hablar de cera de palma, aceite de palma, la palma en general, lo que os viene a la cabeza es deforestación, impacto ambiental, pues todo lo negativo que pueda venir ahí. Así que la idea hoy es compartir algunos datos con vosotros para que tengáis las herramientas de pues, tener la capacidad de juzgar. Sobre todo la idea es comparar el aceite de palma con otros aceites vegetales para que tengáis ahí. El aceite de palma ha sido históricamente siempre más económico que otros aceites vegetales y no es por el origen de la palma, de dónde viene, ni por malas prácticas. Es básicamente porque es un aceite, es un cultivo vegetal mucho más eficiente que otros, en comparativa con otros aceites vegetales como, yo qué sé, soja, girasol, colza, incluso aceite de oliva, que es mi enorgullecimiento nacional. El aceite de palma es mucho más eficiente. Eso se debe a que es un cultivo perenne, son árboles que duran 30 años de vida productiva y tienen racimos de frutas muy grandes, de 25 kilos, que dan fruta todo el año. Y esas frutas que son muy grandes tienen el 25% del peso de contenido en aceite, con lo cual contienen muchísimo más aceite que otras semillas más chiquititas. Por eso el aceite de palma necesita muchísima menos extensión de tierra para producir el mismo aceite que otros aceites vegetales. Y eso lo hace, desde otro punto de vista, un poco más sostenible, ¿no? De hecho, hay un dato muy importante, que es que casi el 50% del aceite vegetal que se produce en todo el mundo es aceite de palma. Y eso se produce en menos de un 10% de la superficie terrestre dedicada a plantar aceite vegetal. Me parece un dato bastante revelador, ¿no? En cuanto, si vemos otros de los inputs que pueden tener que ver con sostenibilidad en los cultivos de aceite, el aceite de palma necesita mucho menos fertilizantes que otros, precisamente por la presión que ha habido sobre la sostenibilidad de este cultivo. Se ha obligado a las plantaciones a tomar buenas prácticas, como por ejemplo aplicar la agricultura regenerativa, que viene a ser buenas prácticas como meter ganado en las plantaciones, y ese ganado va a controlar las malas hierbas a la vez que nutrir el suelo con su caca. También otras prácticas es introducir leguminosa como cobertura del suelo, que impide la erosión y la evaporación del agua del suelo y también fija el nitrógeno, nutriendo el suelo con fertilizante natural. ¿Sí? Hay otra práctica también que se hace, que es que toda la biomasa de esas palmas que no se utiliza, como el racimo de fruta que ya no tiene la fruta, está vacío, o las hojas de la palma se ponen como cubierta de suelo o se calcinan y se convierten en compost para las plantaciones. Estos son prácticas que están muy extendidas en las plantaciones de Malasia, Indonesia, incluso en las de Latinoamérica, ¿sí? Desde otro punto de vista, del de los pesticidas, el aceite de palma necesita muchos menos pesticidas que otros aceites, como por ejemplo, bueno, no voy a poner ejemplos, que eso no es bueno, ¿no? Pero la plaga fundamental de las plantaciones de palma es la rata. La rata se come las frutas y para controlar esas ratas se ha metido la lechuza común, y la lechuza común es un depredador natural de las ratas, y con eso se impide poner muchos pesticidas en el suelo que luego van filtrando al agua y contaminan mucho más, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Desde el punto de vista de energía, la palma es un cultivo que no está muy mecanizado, con lo cual no necesita mucha energía para toda su producción y lo que tenga que ver con recolecta, etc. Además, no es estacional, con lo cual no hay que plantarlo, arar el suelo y todo esto cada año, ¿no? También se ha invertido mucho y se ha desarrollado métodos para que sean energéticamente sostenibles las plantaciones y los molinos de aceite.
Por ejemplo, se utiliza la biomasa, que son las partes que no se utilizan del árbol y del racimo, para producir energía y alimentar a los molinos. Y también se utiliza la recuperación de metano de residuos de la planta para crear biogás y hacer una planta de cogeneración que nutra a las plantas de palma. Esto es importante porque en otros aceites la mayoría de la mecanización y de la energía que se necesita está conectada a la red eléctrica. O sea que desde muchos puntos de vista, para producir una tonelada de aceite de palma comparado con otros aceites, se necesita mucho menos input de todos estos aspectos que al final generan huella de carbono, ¿sí? Bueno, si miramos a la sostenibilidad de la palma en cuanto a los criterios que pone las Naciones Unidas, la palma también tiene impacto positivo en muchos de esos criterios. Por ejemplo, desde el punto de vista socioeconómico, en Malasia e Indonesia, al no ser un cultivo mecanizado, el 40% de la producción de palma la generan pequeños empresarios. Y esto es un dato pues muy bueno para las economías locales, porque no son multinacionales las que se están lucrando esto, genera mucho empleo y es empleo permanente porque al ser un producto perenne, pues están todo el año recolectando palma. Un 40% de pequeños fabricantes es mucho porcentaje, ¿sí? Desde el punto de vista de seguridad, bueno, esto ya lo he dicho. Desde el punto de vista de seguridad alimentaria es también muy importante porque se produce en el sudeste asiático sobre todo y es una de las es uno de los inputs, ¿cómo se dice? Inputs de energía energéticos más importantes en las dietas de muchos países del sudeste asiático, sobre todo India, Bangladesh, Filipinas, Indonesia, China, que son países de los más poblados del mundo y necesitan de comida y de energía a un coste competitivo, ¿sí? También, ¿qué iba a decir? El aceite de palma a nivel de mecanización, de desarrollo técnico, no es un aceite modificado genéticamente, pero sí que se ha invertido mucha tecnología en hacer que sea sostenible a nivel energético con estas plantas de biogás y que conllevan pues, enzimas para la degradación del pome, que es como el desecho de las plantas, para que se pueda utilizar la energía en las plantas y hacerlas sostenibles energéticamente. Medioambientalmente hablando, que esto es lo que más interesa aquí, es verdad que la palma crece en climas tropicales y estos climas al final tienen bosques súper biodiversos, ¿no? Entonces, es verdad que hay un impacto muy importante, pero hay que planear estas plantaciones para dejar corredores de bosque lo suficientemente grandes para que esa biodiversidad se mantenga y para que podamos mantener esas especies y esa fauna y flora. Y bueno, pues es muy importante saber que, creo que es la siguiente slide, es muy importante saber que tanto Indonesia como Malasia tienen una cobertura de bosque que todavía es el 55% y el 60%, creo. Sí, el 66% y el 55% de los países. Esto es todavía una cobertura bastante decente comparado con otras regiones como por ejemplo Europa, que tiene un 35% de bosque natural. Entonces todavía es verdad que se ha deforestado mucho, pero desde el año 2014 ambos países tienen memorándums para mantener los bosques y para que no haya más deforestación, y se ha reducido el corte de bosque en un 70% desde entonces. Bueno, esto ya lo he dicho. Ah, ya está. No, no está.
Bueno, igualmente yo quiero compartir que también hay certificaciones de sostenibilidad para la palma. Existen certificaciones que son locales, como la MSPO o la ISPO, y luego hay certificaciones que son mucho más reconocidas internacionalmente, como son la RSPO. Y estas certificaciones no solo certifican la plantación, certifican toda la cadena de provisión, desde cómo se planta la palma, hasta cómo están los empleados, hasta que todo, o sea, económicamente, socioeconómicamente y a nivel de naturaleza haya conservación, ¿sí? Y son certificaciones que conllevan un coste, pero que están ahí a la disponibilidad del mercado y de los clientes que quieran tener esa seguridad. Así que me gustaría concluir diciendo que ha habido un goteo incesante de noticias negativas sobre el aceite de palma que ha hecho muchísimo daño a la reputación de la industria y a la industria en general. Y ha habido muchos agricultores que han hecho muy buenas prácticas y han tenido muy buenos rendimientos comparado con otros aceites vegetales, con muchísima menos huella de carbono. Sin embargo, pues estamos en esta situación y creo que hay que trabajar desde dentro para mejorar las prácticas de aquellos que lo hacen mal, que todavía existen, y para que el aceite siga estando donde tiene que estar, porque al final es una alternativa de las más sostenibles entre los aceites vegetales. Bueno, pues ahora juzgáis vosotros. Muchas gracias.